Dios los bendiga. Hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Iván Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz admirable, dándole gracias a Dios por este nuevo día de vida que me regala, que me permite compartir su palabra. Le pido a Él que está guiándome en toda esta enseñanza para que Él reciba la gloria por medio de su Espíritu Santo, que me dé los últimos a saber por medio de tu Hijo amado Jesucristo y por medio de este siervo inútil que soy. Amén, amén. Le pido a Dios todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, continuando con el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En esta ocasión vamos a estar en Lucas 13, del 20 al 30. En esta ocasión no voy a hacer un resumen como el que siempre hago. Si quieren ver el video anterior, el video anterior a por aquí por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar, ¿ok? Sí voy a repetir la parábola de la semilla de mostaza, ¿ok? Recuerden, ayer dije que la parábola de semilla de mostaza se refiere al crecimiento externo del reino. Se refiere a que el reino de los cielos comenzó aquí en la tierra con la venida de mi Señor Jesús con 12 apóstoles, ¿verdad? Comenzó siendo algo muy pequeño, pero ahora, para la gloria de Dios y por el poder de Dios, hay hijos de Dios en todas partes del mundo. Y el reino es ese árbol grande que cubre todo el mundo. Ahora todo el mundo, ahora repartido por todo el mundo hay hijos de Dios. El reino de los cielos comenzó siendo algo muy pequeño, pero ahora es algo gigantesco que cubre y llena todo el mundo. Gloria a Dios, porque cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no dejarán de cumplirse. Gloria a Dios. Porque como está escrito, mientras la iglesia permanezca en pie, la puerta de la ley no prevalecerá. Gloria a Dios, porque lo que comenzó siendo como una semilla de mostaza, el reino de los cielos, aquí en la tierra, ahora es un árbol grande que cubre toda la tierra y todas las naciones, porque en todas las naciones hay hijos de Dios llenos de su Santo Espíritu y de su verdad en su corazón. Por eso lo que significa, por eso mi Señor Jesús compara al reino de los cielos como un grano de mostaza, porque comenzó siendo algo muy pequeño aquí en la tierra, pero ahora se ha expandido y ha alcanzado toda la tierra prácticamente. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre. Amén. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a leer el versículo 20 al 21 y después 22 al 30, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volvió a decir: ¿a qué comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿Ok? Aquí mi Señor Jesús, en esta parábola que vamos a leer, va a explicar cómo se origina el reino de los cielos. ¿De qué parte? Parte de una pequeña cosa. La parábola que dimos anteriormente nos muestra el crecimiento del reino exteriormente, ¿ok? Como comenzamos siendo 12, 13 con mi Señor Jesús, después 60 y ahora somos millones y el reino se ha extendido por todo el mundo. Pero en esta parábola de la levadura que escondió una mujer, ¿verdad?
en 3 medidas de harina, el Señor más bien está esperando a cómo el reino de los cielos comienza con algo muy pequeño, pero esta vez es algo interior, es algo que no se ve, es algo que es un ingrediente que no se ve, que pasa desapercibido y que las personas no ven a simple vista, como si ven a simple vista el crecimiento del reino, ¿verdad? Que ya sabemos que somos millones y millones. En esta parábola no es así, ¿ok? En esta parábola, fíjense cómo vamos a ir, como siempre, versículo por versículo, dice, y volví a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? O volviendo a comparar el reino de los cielos a algo terrenal para que los discípulos lo entiendan, amén. Ok, es semejante a la levadura que una mujer escondió. Que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo lo hubo fermentado. Todo se fermentó, ¿ok? ¿Qué pasa? En la Biblia, hermanos y amigos, la levadura es usada, depende del contexto, para cosas malas o para cosas buenas. Ejemplo, cuando mi Señor Jesús le dice a los apóstoles, guardaos de la levadura de los fariseos, la levadura hace referencia al pecado de hipocresía de los fariseos. Pero en esta ocasión, que mi Señor Jesús plantea esta parábola de una mujer que en 3 medidas de harina escondió un poco de levadura y eso hizo que la masa se fermentara. Esa poca de levadura, ¿verdad? ¿Qué representa? Bueno, esa levadura representa la fe. La fe, ¿qué es lo que hace? La fe en Cristo, ¿qué es lo que hace que en nuestra vida todo cobre sentido? Que en nuestra vida todo tenga un motivo de ser, un motivo del porqué. O sea, la fe que es en Cristo Jesús es lo que hace que en nuestra vida cobre sentido. Es lo que hace que en nuestra vida todo tenga un porqué y un para qué. Esa es la levadura, la poca levadura que la mujer esconde en 3 medidas de masa. Y que esa levadura, que es la fe, es Jesús, es lo que le da sentido y lo que hace que todas las cosas sean para bien, tengan un propósito. Es eso, la fe. Para mí esta pequeña cantidad de levadura, aquí significa la fe. La fe es esa pequeña levadura, eso pequeño, eso que la gente no ve, que digámoslo así, que nace de nosotros o que el Señor esconde en nosotros. Y esa fe, cuando nosotros la adquirimos, cuando el Señor no nos da, hace que todo lo demás tenga sentido, hace que nuestra vida cobre valor, hace que nosotros tengamos propósito. Es esa pequeña cosa, pero muy importante, que sin ella el reino de los cielos no podía manifestarse. Pero es esa cosa que el mundo no puede ver, es esa cosa que los ojos humanos no pueden percibir. Es esa cosa que está escondida en nosotros y que el Dios de nosotros produce en nosotros para que nosotros podamos, para que esa fe
toque todas las áreas de nuestra vida y produzca un cambio y todo sea como tiene que ser para la gloria de Dios. Eso es lo que significa esta parábola de la mujer que escondió en 3 medidas de harina un poco de levadura. Ese poco de levadura es la fe que nuestro Dios pone en nosotros, en Cristo Jesús. Cuando nosotros comenzamos a ejercer esa fe toca todas las áreas de nuestra vida y toda nuestra vida cobra un sentido y toda nuestra vida cobra un significado y el reino de Dios ahora también está en nuestros corazones. Amén. Entonces, a diferencia de la parábola anterior, que era digámoslo así, como el reino de los cielos había crecido exteriormente, como la semilla de mostaza, comenzó siendo algo pequeño y ahora es algo grande. Esta parábola indica cómo se origina el reino de Dios a partir de nuestro interior, a partir de esa pequeña levadura que dijimos que era la fe, a partir de eso pequeño que no se ve, que las personas no pueden percibir, pero que Dios nos da. A partir de esa pequeña fe, cuando nosotros la ejercemos o cuando nosotros la practicamos, esa fe va extendiéndose en todas las áreas de nuestra vida y para que todo sea como debe ser para la gloria de Dios. Amén. Bueno, esta es la parábola de la levadura. Amén. Recordemos, la levadura es usada tanto para cosas buenas como para cosas malas en la boca de mi Señor Jesús. En esta ocasión es para describir eso, ese componente imperceptible que es la fe que Dios pone en uno, que hace posible que todas las cosas en nuestra vida le agraden a Dios, que hace posible que el reino de los cielos se manifieste en nuestra vida, hermano. Es la fe, es ese pequeño componente, pero tan importante, imprescindible, que sin él no había salvación. Entonces, es esa fe que comienza siendo también pequeña y con el tiempo se va acrecentando y va permeando todas las áreas de nuestra vida hasta que todo sea como Dios quiere que sea en nosotros. Amén. Bueno, espero haber podido explicar esta parábola como debe ser. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora del 22 al 30 y dice así: Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empezarán a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. Eso se comenzaría a decir delante de ti: hemos comido y bebido y en nuestra plaza se enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde soy. Apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y será llanto y crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham e Isaías congregar todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay posteros que serán primero y primeros que serán posteros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, bueno, dice el versículo 22: pasaba Jesús
por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Mi Señor Jesús, sabemos que la tarea principal de él era predicar el Evangelio por todas partes de Israel. Entonces él iba con sus discípulos y en la aldea explicaba que el reino de los cielos se había acercado, que era necesario que se arrepintieran y se volvieran de sus malos caminos. Amén. Y él lo predicaba eso por todas partes que él iba, a todas las aldeas que llegaba. Él enseñaba que el reino de los cielos se había acercado y enseñaba el verdadero significado del Antiguo Testamento también, o sea, de lo que escribieron los profetas y de lo que se decían de él en la Escritura. ¿Ok? Y encaminándose a Jerusalén. Y aquí vemos que mi Señor Jesús iba vía Jerusalén, donde iba a ser crucificado, donde lo iban a martirizar, donde él iba a dar su vida vicariamente en rescate por ti y por mí. Allí él iba a Jerusalén, iba con la conciencia, iba conscientemente sabiendo que lo iban a matar, sabiendo que lo iban a humillar, sabiendo que Dios lo iba a azotar con su ira. Jesús se encaminaba a Jerusalén como cordero que llevaba al matadero. Jesús sabía a qué iba a Jerusalén, Jesús sabía para qué iba ahí. Pero antes de eso, antes de llegar a Jerusalén, él iba a la aldea dando la buena nueva de salvación, que el reino de los cielos se había hecho cercano. Amén. Él antes de llegar a la cruz tenía que cumplir con la tarea, con la encomienda, con la misión que el Padre le dio aquí en la tierra, que era predicar el Evangelio del reino de los cielos. Ok, entonces por eso él iba de aldea en aldea explicando y anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para rescatar lo que se había perdido, ¿ok? Pero ya él sabía a qué iba a Jerusalén. Ya él sabía cuando iba camino a Jerusalén que ahí lo iban a crucificar, que ahí la ira de Dios iba a ser derramada sobre él, que ahí Dios iba a satisfacer su justicia, que ahí Dios iba a consumar el plan que había ideado desde antes de la fundación del mundo para salvar a su pueblo de su pecado. Él sabía todo esto, iba consciente de todo esto. Recordemos que en los versículos pasados leímos que Jesús tenía que ser bautizado con un bautismo y que eso lo angustiaba. O sea, pensar en eso, parafraseando un poco el texto, lo angustiaba. ¿Qué bautismo era? Bueno, el bautismo de la cruz. Amén. Entonces, estamos claros que mi Señor Jesús conocía cómo iba a morir eternamente hablando. Conocía obviamente que el Padre lo iba a resucitar. Pero entonces esto no era algo oculto para él. Él sabía su tiempo aquí en la tierra y él sabía lo que iba a rodear, todos los sucesos que a él lo iban a llevar a la cruz. Él los conocía de antemano. Amén. Muy importante saber esto. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Posiblemente pudo ser un discípulo. ¿Son pocos los que se salvan? Bueno, antes que yo le haga la respuesta de mi Señor Jesús, quiero decir que sí, son pocos los que se salvan. De hecho, mi Señor Jesús trabaja, o Dios, a lo largo de la historia de la redención, siempre ha trabajado con un remanente escogido. En todas partes del mundo, como yo le dije, en la parábola de la semilla mostaza, es una realidad que el reino de Dios ha expandido por todo el mundo. Es una realidad que hay cristianos
en todo el globo terráqueo, ¿verdad? Pero también una realidad que no todas las personas son hijas de Dios, que no todas las personas creen en Jesús, que no todas las personas tienen fe salvífica, ¿verdad? Entonces, en comparación con los que se van a perder, con los que no van a creer, en realidad sí son pocos los que se van a salvar. Si comparamos el número de salvos con el número de los que se van a perder, son más los que se van a perder que los que se van a salvar. Son más los que van a rechazar a Cristo que los que van a creer en Él para salvación y vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es sí, son pocos los que se salvan. ¿Ok? Vamos a ver la respuesta de mi Señor Jesús. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo, muchos procuran entrar y no podrán. Jesús le dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos querrán entrar y no podrán. ¿Por qué dice él? ¿Por qué dice mi Señor Jesús, muchos querrán entrar y no podrán? Esto no quiere decir que yo me tengo que esforzar para entrar. No. Esto quiere decir que muchos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ellos se esfuerzan por entrar, es decir, ellos cumplen una serie de rituales, ellos cumplen una serie de rituales humanos, de tradiciones humanas, y hacen una serie de cosas para querer entrar. Por lo menos, les voy a dar un ejemplo. Los fariseos, ellos con su celo por la tradición humana, ¿verdad? Ellos hacían cosas como decir, como diezmar, como sacrificar corderos, rituales, cumplían una serie de rituales, de ceremonias, y para querer entrar. Por eso mi Señor les dice, esforzado, fíjese lo que dice mi Señor Jesús. Esforzado está por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esos muchos que van a procurar entrar y no van a poder son aquellos que van a querer entrar por su fuerza, que van a querer entrar por su sabiduría, que van a querer entrar por sus, ¿cómo usted le dice a su hermano? Por su buena moral o buena conducta. En fin, esos son los muchos que van a procurar entrar. O sea, sí, yo guardo la ley y los profetas, entonces yo voy a entrar, porque yo guardo toda la ley, porque yo no peco. Como dijo el joven rico a mi Señor Jesús, ¿verdad? O sí, no, yo voy a entrar porque, bueno, yo peco, pero peco poquito y el Señor es bueno y Él me va a perdonar porque Dios es bueno y misericordioso. Esos son los que se van a esforzar para entrar, o los religiosos, como los católicos, apostólicos, romanos, que dicen, sí, nosotros vamos a entrar porque le oramos a la Virgen María, porque cuando la gente se va al purgatorio, nosotros oramos y lo sacamos del infierno. Sí, nosotros vamos a entrar porque nosotros todos los domingos nos comemos la hostia y bueno, Dios nos perdona. Se van a esforzar por sus propios medios para entrar, pero el único medio, la única puerta, el único acceso al reino de los cielos es Cristo. Es Cristo. El esfuerzo que tiene que hacer el verdadero creyente es el de seguir a Cristo, el de creer en Cristo, el de guardar la palabra de Cristo, el de amar a Cristo. No es una obra que el creyente haga por sí solo, no. Es una obra que el creyente hace en colaboración o
que Dios con su Santo Espíritu ayuda a llevar a cabo al creyente. No es algo que yo me tenga que forzar a hacer. No, yo voy a hacer esto y voy a predicar 5 veces al día para yo salvarme. No, ese no es el punto. Cuando mi Señor Jesús dice que se esfuerce, Él habla de la perseverancia, Él habla del seguimiento a Cristo, Él habla de que Él en Cristo pase lo que pase, de ese tipo de esfuerzo, no del esfuerzo que un humano hace para ganarse el favor de Dios. No es porque yo con mi esfuerzo, yo con mis capacidades, yo con mi intelecto no puedo ganarme el favor de Dios. Por más que yo me esfuerce, por más que yo me esmere, por más que yo predique, por más que yo ore, por más que yo no me puedo ganar el favor de Dios. El favor de Dios se lo ganó Cristo. Cristo ganó el favor de Dios para mí, para todos los que creemos en la cruz de Calvario. ¿Cuál es el único esfuerzo razonable para que yo pueda entrar en el reino de Dios? Y el único esfuerzo que Dios ve como válido, la única obra, que yo siga creyendo en Cristo hasta el fin del mundo. Que yo persevere hasta el fin, en la fe a la que yo fui llamado. Ese es el único esfuerzo que el cristiano debe hacer. Este esfuerzo no es un esfuerzo de tratar de hacer más obras para entrar y ganar la salvación, no, porque la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, yo como humano, como hombre, con ninguna de mis capacidades, ni intelectuales, ni físicas, ninguna de mis capacidades, yo puedo obtener la salvación. No importa cuánto me esfuerce, no es de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, obviamente, aquí mi Dios no está hablando, mi Señor Jesús no está hablando de un esfuerzo en obrar. No. Ese no es el esfuerzo que yo tengo que hacer. Un esfuerzo que me lleve a obrar, no. El esfuerzo es seguir creyendo en Cristo a pesar de la situación. Seguir creyendo en Cristo a pesar de que las cosas se vean mal. Seguir creyendo en Cristo a pesar de cómo se ve ese panorama. Ese es el esfuerzo que yo debo hacer. Permanecer en la fe a la que yo fui llamado, en la fe a la que yo fui entregado. Ese es el esfuerzo. No un esfuerzo de obras para alcanzar la salvación como lo hacían los fariseos, los religiosos de la época de mi Señor Jesús, como lo hace la Iglesia Católica Romana Apostólica. No es ese tipo de esfuerzo. ¿Ok? Vamos a seguir, hermano. Dice: por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Claro. Porque muchos no saben. Primero, porque la puerta angosta, fíjense, hermano, la puerta angosta no es fácil de hallar, no es fácil de divisar, no es fácil de encontrar. Esa es una de las complicaciones que van a tener para entrar. Esos muchos que van a querer entrar, ¿verdad? Que no van a hallar la puerta angosta. Que no van a hallar la verdadera puerta angosta, que no van a hallar el camino. No lo van a hallar. Entonces, ¿qué va a hacer esos muchos que quieren entrar y no van a poder? ¿Por qué no van a entrar? Porque esos muchos se van a llevar una puerta ellos mismos. La puerta de las obras, la puerta de las obras, como lo hicieron los fariseos, como lo hace la Iglesia Católica Romana Apostólica. La puerta de los rituales, la puerta de las tradiciones, eso
Esa es la puerta angosta, pero que el hombre se ha creado para entrar al reino de los cielos a través de obras de hombre que a Dios no le agrada, que Dios lo ve como trapo de inmundicia, dice Isaías, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es la verdadera puerta angosta que es difícil hallar y divisar? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta angosta que es difícil hallar o divisar. ¿Y por qué es difícil hallar a mi Señor Jesús y verlo? Porque mi Señor Jesús solamente se puede divisar o se puede ver. Esa puerta se puede ver o la podemos ver si es voluntad de Dios. Es decir, ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Si Dios el Padre no obra en nuestros corazones, no nos llama, no nos lleva con lazos de amor al Hijo, el cual es la puerta, nosotros pasamos toda la vida sin ver y sin conocer a la puerta de la salvación que es Cristo Jesús. Nosotros pasamos toda la vida sin encontrar ese acceso al cielo que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros no encontramos el acceso al cielo por Dios, el hombre se inventa accesos falsos por obras, por rituales, por sacrificios, por esto y por aquello. Y por eso muchos no van a entrar, porque muchos han escogido un camino, una puerta para llegar a Dios incorrecto, que Dios no ha establecido. Miren, la única forma que el hombre tiene para llegar a Dios es el camino y la puerta que Dios mismo ha establecido. No hay otro camino y no hay otra puerta. Su nombre es Cristo. Los demás caminos que el hombre ha trazado, las demás puertas que el hombre ha edificado para llegar al cielo y tener acceso a Dios, no sirven de nada. Por eso son los muchos que, aunque quieren, no van a poder. Los fariseos querían, pero querían llegar a Dios por los medios que ellos habían creado, por las tradiciones que ellos amaban. Por eso que querían llegar, por esos medios es que ellos querían llegar a Dios. Por eso, a pesar de que ellos eran los grupos religiosos que tenían la palabra de Dios, que eran las escrituras del Antiguo Testamento, ellos ninguno entraron por esa puerta, por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque son pocos los que lo hallan. Porque si Dios no te lleva a la puerta que es Cristo, hermano, tú no la vas a hallar por tu medio. Amigo, tú que me escuchas, si Dios no tiene misericordia de ti y te lleva delante de la puerta que es Cristo Jesús, tú jamás llegas, porque tú en tu pecado te vas a idear otros medios, otros caminos, otras puertas para entrar en el reino de los cielos. Y por eso que muchos no la hallan, porque no hallan la que Dios ha colocado, ya que Dios no los ha llevado a hallarla. Y como no la hallan, ellos inventan su propia puerta y su propio camino y sus propios rituales, obras muertas para llegar a Dios. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entrando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él le responderá y dirá: no sé de dónde soy. Esto es algo importante, hermano. Esto es algo muy importante. Miren, hermano, ahorita la puerta de la salvación
está abierta en par en par. Cristo tiene los brazos completamente abiertos para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras estemos en el tiempo de la gracia, las puertas al reino de los cielos están abiertas de par en par. Cristo tiene sus brazos extendidos y solamente tú tienes que creer, tienes que tener fe en Él, una fe salvífica, creer en Él para justicia y confesarlo con tu boca para la salvación y serás salvo. Amén. Pero escuchen bien, hay un versículo muy importante que dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamarle mientras se cercano. Ahorita Cristo tiene las puertas abiertas par en par. Si tú le dices: Señor Jesucristo, sálvame, Él te va a salvar. Si tú invocas el nombre del Señor, tu Dios, el Dios de Israel, Él te salvará por medio de Cristo Jesús. Pero atención, va a haber un momento, ¿verdad? Va a haber un momento que el padre de familia, que aquí es representado por Dios Padre, ¿verdad?, va a cerrar esa puerta, ¿ok? La puerta estrecha, que es Cristo, va a ser cerrada por el Padre. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un momento en la historia de la humanidad que, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, la gracia va a ser quitada y Dios va a cerrar la puerta de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber tiempo para arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús. Vamos al Antiguo Testamento. La puerta del arca estuvo abierta hasta que Noé y su familia entraron. Luego, ¿quién cerró la puerta del arca? Dios, ¿verdad? Bueno, la puerta del arca está abierta, que es Cristo Jesús. Pero va a llegar un momento que Dios va a decir: no, hasta aquí yo le di oportunidad al hombre para salvarse. Yo voy a cerrar la puerta de la salvación. Ya no va a haber tiempo para arrepentirse de los pecados y para volverse a mí por medio de mi Hijo Jesús. La puerta angosta que yo establecí, ya yo no les voy a dar ese privilegio y esa bendición. Si no lo aprovecharon, si no lo tuvieron en cuenta, si lo menospreciaron, si se burlaron de Él y no quisieron creerle, lo siento por ustedes. Ya no hay marcha atrás. Y cuando Dios, y lo difícil del caso es que es Dios que cierra la puerta. ¿Por qué? Porque cuando Dios cierra una puerta, nadie la abre. Hermanos, si Dios cierra una puerta, no hay quien la abra. ¿Entienden lo que eso significa? Eso significa que cuando Dios diga: bueno, hasta aquí, no entra más nadie a la salvación. Si estabas afuera de Cristo, si no creíste en Cristo, si te burlaste de Él, si te burlaste de los hijos de Dios, allá tú, porque cuando Dios cierre la puerta, nadie más la va a poder abrir. Y ahí vendrán llanto y el crujir de dientes. Amén. Fíjense bien, dice: y cuando la puerta, y cerrando la puerta fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él le respondió: diría: no sé de dónde soy. Fíjense, después que se cierra la puerta, entonces hay uno por fuera llamando. Así le pasó a los del arca de Noé, a los que vivieron en el diluvio. Después que vieron que el diluvio sí venía, que ya la tierra estaba inundada,
es que se quisieron meter en el arca, pero ya era demasiado tarde porque Dios la había cerrado. Y la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Y eso va a pasar mucho, hermano, también en los tiempos finales, en la gran tribulación que va a venir al mundo. Muchos en ese tiempo se van a querer arrepentir y a lo mejor no van a poder, porque la puerta ya va a estar cerrada. Y eso le pasa también a la gente que dice, no, pero es que yo hago maldad y eso, y yo no me arrepiento, hermano, no. Porque tú no sabes qué día te va a llamar el Señor. Tú tienes que haber entrado por Cristo cuanto antes mejor. Y no decir en tu corazón, no, es que yo voy a hacer bastante maldad y yo me arrepiento. No, hermano. Porque tú no sabes hasta qué día a Dios le va a placer tener esa puerta abierta a Cristo así de par en par para recibirte a ti si te perdonas, si te arrepientes de tus pecados y vuelves a Él y te vuelves a Él para vida eterna. Tú no sabes cuándo Dios va a decir, bueno, hasta aquí, ya no le voy a dar acceso a más nadie. El que se quedó, se quedó. El que no creyó en Cristo va para el infierno. El que no creyó en el sacrificio de mi hijo, lo voy a condenar como lo que es, como un pecador que merece que el infierno eterno. Así ha dicho Jehová. Amén. Entonces, en ese tiempo, no esperemos que ese tiempo llegue, hermano y amigo que me escucha. Busquemos a Dios ahora que puede ser hallado. Llamémosle mientras esté cercano. Mientras la puerta de salvación tenga abierta de par en par. Busquemos a Cristo, conozcámosle y amémosle. Busquemos a Cristo y porque conociendo y buscando a Cristo vamos a conocer y a buscar a Dios. El que tiene al Hijo tiene al Padre que lo envió. Y el que tiene al Hijo y al Padre, y el que tiene comunión con el Hijo y con el Padre, tiene vida eterna. Amén. Porque esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Así que, hermano y amigo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Busca a Dios ahora que puede ser llamado, encontrado. Llámale ahora que esté cercano. Y Él tiene la puerta de salvación abierta de par en par, Cristo Jesús, para que si tú crees hoy mismo seas salvo de la ira venidera que ha de venir al mundo para probar a los que moran en la tierra. Amén. Fíjense lo que le decían, fíjense lo que le dicen, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá, no sé de dónde soy. Fíjense bien. Los que estaban afuera lo estaban llamando, Señor, ábrenos. Y Él le va a decir esto, no sé de dónde soy. O sea, yo no los conozco. Ustedes no son de los míos. Porque los que son de los míos, los que yo conozco, entraron por mí. Entraron por esa puerta angosta. Entraron por Cristo Jesús. Y si ustedes no están aquí dentro, es porque no creyeron en mi Hijo. Es porque no le conocieron, es porque no le amaron, es porque no le siguieron y por eso están afuera. Todo lo que tienen comunión conmigo es como si el Señor dijera hoy, todo lo que tienen comunión conmigo la tienen por medio de mi Hijo amado Jesucristo. Porque no hay otro acceso a mí sino mi Hijo. No hay otra puerta angosta. Si ustedes están afuera, llamándome de afuera, es porque no entraron por Cristo, es porque no lo buscaron, es porque no le creyeron, es porque no le siguieron. Tuvieron la oportunidad, pero no quisieron, porque prefirieron irse por sus puertas, por las puertas que ustedes habían construido para entrar en el reino de Dios. Entonces no buscaron a mi Hijo, al único acceso a mí, y ahora se quedaron por fuera. Y cuando Dios cierra, nadie abre. O sea, no es que Dios se va a arrepentir y va a decir, no, pero es que
fulanito se quedó, ay no, yo sí amaba a fulanito, no, pero si yo lo quise bastante, no, todo lo que Dios amó, a todo lo que Dios amó, Él lo llevó hasta Cristo, y entraron, y están en el reino, y van a estar en el reino de los cielos. Pero a los que no amaron al Hijo, a los que no le creyeron al Hijo, a los que no siguieron al Hijo, Dios tampoco los amó. Y ahora le va a decir, yo no te conocí. Yo no sé de dónde soy. O sea, ustedes no son de aquí, no son de aquí adentro, no son de mi reino. Porque si hubieran sido de mi reino, hubieran buscado de la puerta que yo establecí para entrar en él. De la puerta de costa, pero ¿qué creen? No lo son, porque no lo buscaron. No lo son, porque lo ignoraron. No lo son. En el caso de los judíos, y principalmente de los fariseos, no lo son, porque los mataron. Los mataron. No son de los míos. Yo no los conozco, no sé. Ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero hijos de Abraham no son, porque yo no los conozco. Y eso es lo peor. Entonces comenzaré a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Fíjense bien. Señor, pero si tuvimos una relación contigo, nosotros te vimos predicar, nosotros te comimos contigo, y te oímos enseñar. Pero cuando pero que yo oiga a alguien y que yo esté en el mismo lugar que alguien está, no significa que yo crea en ese alguien. Jesús estuvo en Israel y muchos no le creyeron. Jesús predicó en Israel y muchos no lo creyeron. Jesús hizo milagros y muchos no le creyeron. Entonces, que yo haya estado en la misma área o lugar de una persona no significa que yo haya creído en esa persona. Porque ellos están diciendo aquí, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestra plaza enseñaste. Como que no decían, pero nosotros sí tuvimos una relación contigo, nosotros comimos y bebimos contigo. Los fariseos también. Pero tú enseñaste en la plaza y nosotros escuchamos la enseñanza. Sí, puede ser. Pero ustedes creyeron en mí, ustedes creyeron en Cristo. Claro que no, esa es la diferencia. No por vivir, porque si no, todos los que vivieron en el tiempo de Jesús serían salvos. Porque obviamente todo el que vivió en ese tiempo de Israel conoció y supo de Jesús. Pero cuando Dios dice, yo no te conozco, no sé de dónde eres, es que Dios no te conoce de nada. O sea, Dios, ¿cómo decirlo? Cuando Dios dice que no te conoce, es que no tiene una relación íntima contigo. Ellos están apelando aquí no, sí, pero es que ¿cómo vas a decir, Señor, que no nos conoce, que no sabe de dónde somos? Si nosotros te vimos a ti hacer milagros y todas esas cosas y enseñar. Pero esa relación, pero ese conocimiento no es un conocimiento para salvación. Cuando uno conoce a Cristo para salvación, uno deposita todo su fe en Él. Y ese es el conocimiento que tenemos que tener de Cristo. El conocimiento que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor. Ese conocimiento sí nos lleva a la vida eterna. Sí nos lleva a ser conocidos por Dios. Dios a sus hijos los conoce y los llama por su nombre. Cristo es el buen pastor, y el pastor llama a su oveja por nombre. Y él va delante de ella y ella lo sigue. Cristo conoce a los que son suyos y conoce a los que no son suyos. Y Dios Padre también. Dios Padre le está diciendo, yo no sé de dónde sois vos, pero de aquí de mi reino vos no sois. Por eso vos no vais a entrar, porque no, cuando tuviste el tiempo, la muestra de que no eres de mi reino es que cuando yo di la oportunidad y di el tiempo para que tú entraras, no entraste por la puerta que yo establecí.
Y por eso estás afuera, porque no creíste en la puerta que yo estaba así, no confiaste en ella, no lo seguiste, no la buscaste, y por eso estás afuera. Y por eso yo te digo, yo no sé dónde tú eres de todos los lugares del mundo, pero de mi reino celestial tú no eres. Por eso se va a quedar afuera esa persona, amén. Y mira cómo lo está: apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y ese es lo feo que lo llama: apartado de mí, hacedores de maldad. En otro evangelio dice: apartado de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Y ese nunca, cuando Dios dice que nunca te conoció, significa que tú nunca tuviste una comunión con Él por medio de Cristo Jesús. Porque Dios conoce a todo el mundo, terrenalmente hablando, por nombre, apellido y cédula. Y sabe de qué nacionalidad somos cada uno aquí en la tierra. Entonces cuando Dios dice yo no te conozco, es que yo no te conozco íntimamente, que yo no estoy relacionado contigo, porque tú no te has relacionado conmigo por medio de Cristo Jesús. El único medio para relacionarnos verdaderamente con Dios, que Dios nos conozca como hijos suyos, es por medio de Cristo Jesús. Cuando Dios dice: apartado de mí, hacedores de maldad, como dice en otro evangelio, yo nunca os conocí, es algo grave, es gravísimo, porque demuestra que nunca fuiste de Dios, o sea, nunca entraste por la puerta angosta, nunca entraste por la puerta que Dios estableció. Y si no entraste por esa puerta, quiere decir que eres un pecador que no se ha arrepentido, y por ende Dios no te conoce a ti como hijo. Dios no te conoce a ti como siervo tuyo. Dios te conoce. Si tú no entraste por la puerta que es Cristo, si tú no has entrado por Cristo a tener una relación con el Padre Celestial, Dios te conoce a ti como un impío pecador que merece la llama del infierno. Así de simple. Pero a los que creímos en Él, y en su nombre, Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él nos dio la potestad, Cristo nos dio la potestad, de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahora Dios nos conoce como hijos suyos por medio de Cristo Jesús. Pero a los que no conocen y los llama hacedores de maldad, son precisamente a ese grupo de personas que, queriendo acceder a Dios por sus medios, se han inventado puertas y han ido por el camino ancho, que es el que lleva a la perdición. Se han inventado puertas para acceder a Dios por medio de ritos, de obras, y no han podido y no van a poder. Intenten lo que intenten y esfuércense, y esforzándose lo que se esforcen, ¿okay? Los que quieren esforzarse no van a poder. Amén. Allí será llanto y el crujir de dientes cuando vea a Abraham, Isaías, Jacob y a todos los profetas en el reino, y vosotros estéis excluidos. Qué lamentable va a ser para el pueblo de Israel ese día, hermanos, porque ellos van a ver a muchos gentiles que van a ser salvos, que van a entrar en el reino de los cielos, que sí entraron por esa puerta angosta, su nombre es Jesús, que sí creyeron en Él, y que Dios sí lo reconoció a ellos cuando ellos le llamaron, y Él le dijo: bien siervo, fue en lo fiel, fuiste fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reino del Señor. Dios a sus hijos nos ha hecho llegar a Él por medio de la puerta angosta, y Dios nos conoce por nombre, y vamos a sentarnos a la mesa con Abraham, Isaías y Jacob, y vamos a estar en la boda de Cordero y a comer y a ser servidos por nuestro Señor Jesucristo. Pero es una lástima y una verdadera desgracia que los judíos, muchos judíos, que creían que iban de primerito, que creían que iban sobrados, que creían que nadie los paraba, que iban camino arriba,
van pero en picada. Van pero camino pero a la perdición. Van pero camino al infierno, hermano. Es lamentable y va a ser muy lamentable para el pueblo de Israel. Para el pueblo judío que confía en sus tradiciones y en sus obras y en sus rituales para llegar a Dios. Eso va a ser muy lamentable porque ellos van a experimentar como muchos gentiles, o que antes éramos llamados gentiles como tú y yo, vamos a entrar en el reino de Dios y a comer con nuestro Señor Jesucristo y con todos esos grandes hombres de la fe que la Biblia ha descrito a través de los tiempos. Pero ellos, los que tenían que ser los primeros no van a entrar, van a ser excluidos, y allí vendrá el llanto y el crujir de dientes. Gloria a Dios, porque nosotros hemos entrado por la puerta angosta que Él estableció. Su nombre es Cristo Jesús. Amén. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, hay posteros que serán primeros y primeros que serán posteros. Amén, hermano. Y por eso que van a llorar, porque muchos gentiles van a venir al oriente, del oriente y del occidente, y se van a sentar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, van a ser salvos. Muchas naciones, muchos gentiles de muchas partes del mundo van a ser salvos y van a heredar el reino de Dios. Pero los judíos, los que tenían que ser la nación santa, los que Dios llamó primero para ser los santos, para ser santos y glorificar su nombre, muchos judíos de raza, de sangre, van a quedar excluidos del reino de Dios. Por eso que dice aquí, y aquí posteros que serán primeros y primeros que serán posteros. Los que deberían estar de primero al reino de Dios no van a estar, van a ser excluidos. ¿Por qué? Porque no entraron por la puerta angosta, que es Yeshua HaMashiach, como ellos le llamaban, que es el Hijo de Dios viviente. No entraron por la puerta angosta, que es mi Señor Jesucristo. Por eso Dios no les conoció, y por eso en ese día muchos gentiles, o llamados gentiles, que si creemos en Cristo, vamos a estar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y los que deberían haber estado del primero, que eran los israelitas, de raza, de sangre, van a ser excluidos. Allí vendrá el llanto y el crujir de dientes. Allí vendrá el ¿por qué yo no creí en Cristo? ¿Por qué yo no creí en Yeshua, como ellos le llaman? ¿Por qué yo no creí si yo vi que Él echaba fuera a los demonios, si yo vi que Él levantó a Lázaro? ¿Por qué yo no creí, hermano? Y mientras ellos están llorando por allá y lamentándose, nosotros vamos a estar dándole gloria a Dios y llenos de gozo en el reino que nuestro Dios de Israel ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a estar en las bodas del Cordero siendo servidos por mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre Dios me lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé tenga misericordia de ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Nos vemos mañana, si el Señor quiere y lo permite. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.